yo esté portando este uniforme no quiere decir que yo soy un usurpador. Yo soy un raso de la gloriosa Policía Nacional de la República Dominicana. Pero entiendo que ya es hora de que alguien hable de las precariedades con las que tiene que lidiar un agente policial en nuestro país. ¿Cómo es posible que el policía tenga un sueldo cebolla? Un sueldo cebolla es que de solo verlo te dan ganas de llorar. Muy buenos días, gracias por sintonizar Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Ese vídeo que acabamos de ver nos sirve muy bien para introducir el tema de hoy, la situación de la Policía Nacional, o más bien de los y las policías, los agentes que son servidores públicos y que no precisamente son los servidores públicos mejor pagados ni mejor tratados. Y ese es el tema en el día de hoy. A quienes ustedes vieron en ese vídeo, que es a Daury Muñoz, entonces era raso de la policía, ya se sabe lo que ocurrió después de eso y fue expulsado de la policía. Tenemos al politólogo Daniel Pou y tenemos a Carlos Pimentel, abogado, coordinador de transparencia de participación ciudadana. Y en el estudio B vamos a tener a Roberto Medina, un primer teniente retirado. Tenemos el testimonio de un policía activo, pero este policía por razones obvias no puede dar su rostro ni su nombre. Él nos va a hablar y vamos a hacer algún tipo de trabajo con su voz para evitarle inconvenientes. Y tenemos también en el estudio B a Karen Ulerio, que es esposa de un policía. Y tendremos la participación a través de entrevistas grabadas del general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez y un sondeo en la calle sobre lo que está ocurriendo, el movimiento que está tomando fuerza de la ciudadanía y de familiares de agentes policiales para que los policías trabajen con mejores condiciones. Bienvenidos todos y todas. Muy buenas. Bueno, Daury, cuando tú grabaste ese vídeo, exactamente eso fue hace un año ya, ¿verdad? Un año. El 9 de este mes cumplió un año. Un año. ¿Tú te imaginabas que ese riesgo, porque tomaste un riesgo, iba a generar este movimiento que existe hoy día? No, nunca me lo imaginé porque el policía siente mucho temor, a pesar de que es el sector de la sociedad más maltratado y más discriminado, siempre existe el temor entre ellos. Nunca me lo imaginé, pero me siento bien de que ellos estén despertando y que estén denunciando los atropellos y los maltratos a que son sometidos. Doctor Pou, el politólogo, ¿qué lectura podemos dar desde el punto de vista político y social al hecho de que los agentes policiales y sus familiares hayan dejado ese miedo histórico, esa imposición de que usted no puede hablar, usted no puede decir, usted tiene que callar, y se hayan decidido a luchar por lo que es justo? Todo el mundo entiende que es justo. Sí, mire, yo creo que estamos en una coyuntura muy particular con respecto a eso. Sobre todo que cuando se habló de la nueva ley orgánica de la Policía Nacional que pretendería reformar la policía, una de las grandes expectativas que creó no tan solo al interno de la policía, sino también en el resto de la población, era que esta ley iba a empezar a poner cada pieza en el escaque que le correspondía. Y sobre todo el tema de los salarios que se pagan en la policía. Y la situación que ha impedido, por tal motivo, de que la policía pueda captar el personal más idóneo, de mejor calidad y con capacidades y actitudes para desempeñar el rol policial. Creo que han confluido muchos factores. También hay que saber que en la República Dominicana el costo de la vida es sumamente alto. Hablar de salario de 7, 8 mil pesos, estamos hablando prácticamente de una mofa, porque aquí nadie puede sobrevivir, ni siquiera una sola persona con un salario de esa dimensión, y mucho menos un policía. Un policía que es una persona que tiene que trasladarse por propios medios, que tiene que estar en la calle haciendo servicio y proporcionarse los alimentos, hidratarse y toda una serie de gastos que implican su presencia
en lo que, sobre todo hablando de los policías que están en la calle, los policías que patrullan, los policías que le toca la peor parte del trabajo. Sí. Sí. Bueno, precisamente dentro del movimiento que ha surgido y que tiene ya un nivel de organización, hay varios puntos que se están exigiendo. Vamos a ver ahora al general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez, que va a exponer cuáles son los puntos que está exigiendo este movimiento y luego continuamos acá. Adelante. Creo que debe ser una prioridad y es alcanzable la solicitud, la demanda, porque si Haití, que vive de las ayudas, puede obtener para sus policías un pago significativo y igualitado a la media de América Latina, que son 550, 600 dólares, es la media de los sueldos y salarios o salarios de policía de América Latina. Nosotros entendemos que entonces la República Dominicana, que es la economía que más crece de la región, con más razón a pagarla. Bien. Carlos, ¿Participación Ciudadana apoya este movimiento de lucha de los policías y sus familiares? Para Participación es muy importante el debate en la sociedad dominicana y la conversación, el diálogo entre los distintos actores, porque el proceso de transformación de la Policía Nacional necesariamente cruza por la ciudadanización de los agentes policiales. Nosotros necesitamos construir la policía de un Estado de Derecho, la policía de un Estado democrático, lo que quiere decir que avanzar en el proceso de destruidizar esta institución es fundamental. Y para eso, un componente importante de una policía de un Estado de Derecho es llevar la dignificación de las condiciones laborales y salariales de los policías. Esto es muy importante y se convierte en un aspecto fundamental en el proceso de reforma. No obstante, también nosotros debemos señalar que cuando hablamos de un aumento salarial, nosotros tenemos que también incluir y debe ir de la mano del proceso de profesionalización de la policía. ¿De qué estamos hablando? Que en la República Dominicana no existe una carrera policial, una carrera que garantice la estabilidad, que garantice buenas condiciones, que garantice salario, que pueda garantizar una vida digna de los agentes y sobre todo que se pueda respetar el escalafón policial. Lo que quiere decir que es una reivindicación importante, no podemos seguir teniendo los policías con peores salarios de la región, lo que quiere decir entonces que la sociedad dominicana debe abocarse a este proceso acompañado de otros conjuntos de reformas que van de la mano, porque debemos hablar de un proceso de reforma, de transformación de la institución policial que debe ser integral. Sí, ese tema lo trataremos más adelante. Vamos ahora, por favor, con la anuncia de ustedes, a escuchar el testimonio de un policía activo que, como dijimos, por razones obvias, él no puede dar su rostro ni su nombre. De hecho, su voz, aunque ustedes la escucharán aquí tal como es, él va a salir para fines de los televidentes con la voz irreconocible para evitarle inconvenientes. Adelante con el testimonio. El testimonio mío es, yo soy un sargento de la policía, devengando un sueldo de 7.800 pesos neto. ¿Cuántos años tiene usted en la institución? 11 años. 11 años y gana 7.500. 7.800. Pero eso de ahí le descuentan. No, son 9.100 pesos. Ah, bien, le vienen quedando 7.000 y tantos, ¿no? Exactamente. Bien, ¿y cómo usted se hace para mantener su familia y enfrentar las necesidades del día a día? Bueno, realmente es muy difícil y más ahora que uno podía tener un trabajito adicional para complementar, pero ahora con la nueva ley no se puede, nos impiden tener un trabajo adicional. Al parecer será que uno trabajar para mantener los hijos de uno y para tratar de buscar el dinero de una manera digna, me imagino que para ellos será algún tipo de crimen porque ellos lo catalogan como una falta grave que conlleva inclusive cancelación y cárcel. ¿Se está viviendo en estos momentos una situación de tensión dentro de la policía a causa de eso que usted me dice, que se le está impidiendo a los agentes hacer un trabajo extra? Sí, se está viviendo mucha tensión porque que son muchos los policías. En el caso mío yo soy sargento y devengo 7.800, pero imagínese usted un raso, que el sueldo bruto, el sueldo neto son 5.800, que pague casa, que quizás tenga 2 hijos.
no hay manera, la tarjeta vive de pretamita en pretamita y lo colmado, ya uno le da vergüenza pasar por los lugares porque deben todos los sitios. ¿Cómo es eso? La tarjeta, los prestamistas le adelantan el sueldo o algo de sueldo. Ustedes tienen que entregarle entonces la tarjeta de cobrar a ellos. Sí, esa es la garantía de pago. Ellos le prestan a uno, qué sé yo, cierta cantidad, 10,000 pesos, y eso, por ejemplo, para uno poder hacer una compra quizás de 5,000 o 6,000 pesos, y le deja la tarjeta de pago a ellos, pero entonces ya cuando uno está saldando esos 10,000 pesos, tiene que volver a empeñarla. Engancharse de nuevo. Claro, porque que no hay manera, no hay forma. Sí. Bueno, obviamente no tengo que preguntarle que usted apoya este movimiento que ha surgido para que a ustedes se les den mejores condiciones laborales, ¿cierto? Claro, yo lo apoyo 100%, 100%. Yo en mi calidad de activo entiendo que no puedo deliberar, pero sí lo apoyo. Mi familia, mi mamá y mis hermanos, yo lo mando a la caminata, mis amigos van a la caminata y de esa manera yo contribuyo con el apoyo a la lucha que se está sosteniendo ahora. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora un sondeo que se hizo en la calle, a ver qué opina la ciudadanía en general sobre esta lucha de familiares y amigos de los policías por mejores condiciones laborales. Adelante, señor director. ¿Usted está de acuerdo con que le suban los sueldos a los policías? Sí, estoy de acuerdo, porque es que eso no da para nada, la carretilla está muy cara, la canasta familiar está muy cara, entonces eso no da para nada. A los policías y a todo el mundo, porque por Dios, mire, yo acabo de recibir mi cancelación del ayuntamiento. Imagínense mi situación y la única que trabajo soy yo, o trabajaba, porque ya no trabajo, pero los policías en realidad, si yo fuera policía, donde hay un problema yo me mando, porque por 100,000 pesos no me paro. Yo estoy súper de acuerdo porque en parte así se elimina mucho lo que es la corrupción, tanto como lo de arriba a nivel gubernamental, también así entre ellos, porque si ellos tienen un buen sueldo, ellos no piensan hacer otra cosa indebida, sino que se limitan a su sueldo. Bueno, sí, porque me imagino que el sueldo que ellos tienen quizá no les permite a ellos subsistir y ellos arriesgan su vida por nosotros para cuidarnos y protegernos. Entonces yo creo que es justo de que se le tome en consideración y le hagan un aumento de sueldo. Sí, claro que sí. Ese sueldo hay que aumentarlo porque se arriesgan demasiado y últimamente eso se viene hablando de hace tiempo porque el problema de los policías es que son arriesgados bastante para hacer un sueldo tan poco como lo que ganan. Bueno, ahí vimos todos los que fueron entrevistados están a favor de ese reclamo de los policías y sus familiares. Lo del salario tiene que ver con un tema fundamental, que es la dignidad de cualquier oficio, en este caso de una profesión, de una labor que requiere mucho esfuerzo y que pone en riesgo la propia vida de quien la ejerce. A la luz de la dignidad, ¿qué podríamos nosotros inferir de estas condiciones laborales de los policías? Comencemos con Dauri. Bueno, yo entiendo, nosotros son 13 los puntos que nosotros tenemos. Entre estos, entonces, están la dignificación salarial. Y cuando hablamos de dignificación es que no se le aumente 500 ni 1,000 pesos, sino un salario mínimo de 25,000 pesos. Pero también estamos abogando por una depuración interna de la policía, porque actualmente la Policía Nacional tiene que escoger de entre los malos, los menos malos. Y son pocos los que nos enganchamos por vocación y porque nos gusta la policía. Pocos lo hacen. Porque un joven que esté en el bachiller, que le guste la policía y que quiera servirle a la patria, ve estos 7,000 pesos como un obstáculo para él entrar. Pero si ponen los 25,000 pesos, la policía se va a dar el lujo de escoger lo mejor de lo mejor. Y esos jóvenes brillantes, con notas sobresalientes en el bachiller, querrán ser policía, primero porque les gusta, segundo por servir a la patria y tercero porque esos 25,000 pesos será fundamental y podrán ellos ejercer una carrera, incluso meterse en familia. Entonces, si toman en cuenta parte de los puntos que nosotros estamos planteando, la policía puede estar digna en un momento, en toda la palabra de dignidad humana, porque no solo es salario, también exigimos 8 horas
un horario justo, también pago de horas extras, horas nocturnas, un plan de jubilación. Entonces, todas esas cosas van a llevar a que los policías estén dignificados, y yo entiendo que si que un policía contento y digno le da un mejor trato al ciudadano. Daniel. Sí, mire, para mí la dignificación de la carrera policial tiene varias vertientes. Y hay una vertiente en la que yo he insistido de manera recurrente desde hace mucho tiempo. Y es el tema del respeto al escalafón dentro de la Policía Nacional. La carrera policial en términos administrativos está regida por un escalafón que dice cómo deben de producirse los ascensos y sobre qué criterios deben de producirse los ascensos. Lamentablemente nuestra policía ha estado imbuida en una situación de clientelismo, y vamos a decir también de clientelismo político, como el resto del Estado dominicano, donde, eso lo he visto yo por los nexos que tengo con la institución policial desde hace más de 15 años, hay jóvenes que entran producto de el favor político de alguna persona influyente y pues en menos incluso de lo establecido, porque la ley orgánica habla de 4 años para producir cada ascenso, pues llega a un puesto de oficial de alta graduación, sin haber acumulado méritos ni tener una hoja de desempeño. Y eso es una humillación incluso para los que tienen ahí, que han cumplido. Correcto, y han hecho todo lo necesario. Entonces por ahí tenemos que empezar, la dignificación. Vamos a poner un puntito ahí, por favor, Daniel, porque tenemos que irnos a una pausa, me está atacando el director. Y cuando retornemos, regresamos con esos temas. Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos hablando sobre la condición de nuestros agentes de la Policía Nacional y el movimiento social que ha surgido en apoyo a ellos para que se les mejoren sus condiciones de trabajo. Hablamos de la dignidad. Vamos con Carlos Pimentel. ¿Para ti qué significaría dignificar el trabajo de nuestros policías? Bueno, yo pienso que para hablar de una nueva policía, obligatoriamente la dignificación de la función policial y las condiciones de vida de la policía es un eje fundamental. Nosotros no podemos seguir teniendo miembros de la policía mendigos, pidiendo en la calle, pidiendo para subsistir, pidiendo desayuno, comida, cena, pero también pidiendo para cumplir las funciones, porque también piden un poquito de gasolina, un poquito de aceite para tapar una goma. Entonces, un policía que esté mendigando en la calle pierde la autoridad. Pierde la autoridad ante la ciudadanía, y si pierde la autoridad no tiene confianza. Si nosotros estamos hablando que queremos adoptar una nueva policía, una policía de acercamiento con la ciudadanía, ese acercamiento tiene que ser sobre la base de la autoridad y la confianza. Y en las actuales condiciones no es posible, porque nosotros tenemos unos policías con unas condiciones laborales, no únicamente salariales, sino laborales, de exceso de horario, de abuso de poder, de arresto injustificado que se utilizan todavía en la policía, maltrato violación de sus derechos laborales como cualquier servidor público que están presentes todavía, porque de lo que se trata es de devolverle a los miembros de la policía sus derechos ciudadanos y sus derechos laborales que se le vulneran de manera permanente. Gracias, Carlos. Vamos ahora al estudio B con Roberto Medina, que es primer teniente retirado, para que nos diga su punto de vista sobre la dignificación del trabajo policial. Sí, gracias. El nombre mío es primer teniente retirado Roberto Amín Medina. Soy presidente de la Fundación Soldado Desamparado, que es una fundación que viene luchando a favor de los derechos fundamentales de los policías activos y retirados. Cuando hablamos de los derechos de los policías, a veces nos olvidamos de que hay un policía que ya terminó sus labores, que es el policía retirado. Ese policía se encuentra hoy enfermo, sufriendo de diabetes, cáncer y un sinnúmero de mal fruto ya de los trabajos, del cansancio, de la vejez, y ese es el policía retirado que ya se encuentra en su casa. Recientemente tuvimos un general que terminó suicidándose, y ese es el drama que se está viviendo
en los policías retirados, con lo cual nosotros venimos trabajando día a día y ese personal ya la ciudadanía no lo ve y ese personal sí está con mucha precariedad y actualmente que carece ya hasta de un seguro médico porque nuestra ARS, la ARS de la policía actualmente los pensionados estamos fuera del seguro médico. O sea, una vez que ustedes terminan que ya por antigüedad en servicio, por la razón que fuere, tienen que dejar de estar activos, entonces ya pierden el seguro médico de la policía. Sí, actualmente no tenemos seguro médico. Después que la ARS de la policía le fue despojada a la ARS que tenía la policía, la única ARS que le daba su medicamento día tras día, se le fue quitada y se fue pasado a SENASA. Dejaron los policías activos, retirados, fuera del seguro médico. Y la nueva ley establece que lo que cumplan su tiempo en la policía, también estarán fuera del seguro médico. Y en cuanto al nivel de ingresos que ustedes reciben como ya pensionados, ¿es igual al salario que ganaban o es una proporción? No, igual al salario, lo mismo 5.800 que ganaba el raso activo, eso vas a ganar el raso retirado ya enfermo y consumiendo medicamentos. Bien, muchas gracias al teniente retirado Roberto Medina. Vamos con el testimonio de Karen Ulerio, que es esposa precisamente de un agente de la Policía Nacional. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes. Como parte de la familia de un agente activo, ¿cómo se desenvuelve la familia de un agente policial con el nivel de ingresos que este agente lleva a la casa? Bueno, mi manejo en la casa es pidiendo a los vecinos y a los familiares para que nos puedan sustentar los gastos de la casa. ¿Usted está integrada a este movimiento en apoyo a los policías por mejores condiciones? Claro que sí, claro que sí. ¿No han recibido ustedes como parientes de los policías alguna presión o advertencia de que no hagan eso? Ninguna. ¿Le han dado libertad? Claro que sí. Nos han dado libertad y aunque no nos presionen como quiera, yo seguiré en pie de lucha. ¿Su esposo qué rango tiene? Sargento. Sargento. ¿Y tiene cuánto tiempo en la policía? Él tiene 10 años. 10 años. ¿Usted trabaja fuera de la casa? No, no estoy trabajando. Ahora, ¿cuántos hijos tienen? 2. 2 niños. Sí. Bien, muchas gracias, Karen. Vamos a ver ahora una denuncia que hace un agente policial, que esta es otra parte, cuando debido a la situación que hay, quizás superiores a los agentes que se corrompen, también los presionan y los obligan a corromperse. Vamos a ver este caso. Adelante. Por ejemplo, mira, ya hay unos servicios que están mandando a cuidar puntos de droga. Un policía mandarlo donde hay un punto de droga. Amanecer ahí de pito a pito, planta 11. ¿Y por qué? ¿Y si matan a ese policía? Bueno, esto que nos denuncia este agente policial, ¿es una situación común en la policía, Daurin? Por la corrupción que existe. Por eso es que los policías están utilizando las redes para hacer una denuncia, porque fácilmente van a la Dirección General de la Policía, van a asuntos internos, denuncian al mayor, denuncian al teniente coronel, y posiblemente el director de asuntos internos es amigo de ese coronel o de ese mayor, porque existe mucho el compadreo, y quien se ve afectado con una sanción es el policía subalterno que va a denunciar esa corrupción. Pero sí existe una corrupción interna en la policía, todos lo saben, el gobierno también lo sabe y se ha hecho de la vista gorda, y por eso es que los policías es que están denunciando, y lo veo muy bien, esa corrupción en las redes sociales como una manera de protegerse ante cualquier atropello que puedan ser Daniel, sometidos. con la reforma que se ha planteado el Estado Dominicano, que todavía anda dando tuntunazos ahí la ley porque se había aprobado y no sé qué pasó. Lo que pasa es que esa ley contempla 21 reglamentos para su aplicación. 21 reglamentos. O sea, el reglamento todavía no se ha hecho. Los reglamentos, lo que sucede está que en el 16 de agosto, cuando se produce la remoción del ministro de Interior, Procurador General de la República, que estaban ya trabajando en la elaboración de los... eran parte del equipo que estaba trabajando en los 21 reglamentos, pues hubo que incorporar a los nuevos funcionarios. Y estos tienen que empaparse de la tienen situación. Y otra cosa, que el ámbito policial es sumamente complejo y complicado. Quien piense que la policía
sencillamente con una ley de administración, como es una ley orgánica, puede resolver los problemas internos. No es así. Una de las cosas que yo dije cuando esa ley se sometió, esa ley ni siquiera tiene doctrina policial, que es lo que le da cuerpo, musculatura, ¿verdad?, en términos de visión y de misión a la policía. Entonces, esa ley no creo que pueda tener grandes repercusiones favorables sobre la policía. Quizás si se hicieran los 21 reglamentos con un enfoque mucho más innovador y más renovador para la policía, podría ayudar. Ahora, se perdió la oportunidad de hacer la ley orgánica que la policía merecía en este momento. Y una de las cosas que yo siempre he dicho cuando se habla de dignificación de la carrera policial es que en la policía hay que garantizarle los derechos a los policías. Y esto sin abandonar la disciplina, porque hoy en día en la policía lo que rige, señores, es un sistema patriarcal, paternalista, un espíritu de la disciplina interna, el espíritu de grupo ha sido desplazado por un espíritu de servidumbre. Por eso es que la mayoría el autoritarismo se impone. La mayoría de las veces la alta oficialidad entiende que el policía subalterno no debe ni puede tener derechos. Debe obedecer de manera ciega los mandatos de los superiores. Y hay un caso que a los dominicanos se nos ha olvidado. Cuando el famoso escándalo del caso Dicán, que fue apresado, me parece, un sargento de la policía, vendiendo parte de esa droga que había sido distraída por los oficiales del Dicán, él dijo: señores, yo estoy cumpliendo órdenes superiores. En la policía, el que se niega a hacer lo que dice un superior, se le puede crear un tremendo problema. En ese caso, por lo menos hubo consecuencia en primera instancia. Sí, hubo consecuencias, pero así se dan con cuestiones minúsculas, ¿verdad? Pero que son perversidades que se manejan dentro de la propia policía. Y que no siempre trascienden. Vamos de nuevo a la calle, a un sondeo, y cuando retornemos continuamos con Carlos. Adelante. Yo estoy de acuerdo con que le aumenten el sueldo a los policías y que se los rebajen a un 10% de lo que hoy ganan, a todos los congresistas, a todos los funcionarios públicos y a todos ese montón de corruptos que hay dirigiendo las leyes dominicanas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? No, porque imagínense, para el trabajo que ellos hacen, la miseria que ganan, es posible que ganen un mejor salario. ¿Usted está de acuerdo con que le aumenten el sueldo a los policías? Sí, señor. ¿Por qué? Sí, porque el sueldo que gana es de miseria, totalmente. No le da para pagar nada, ni casa, ni comida, etcétera, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con que le aumenten el sueldo a los policías? Pero claro. ¿Por qué? Es una ética del policía no cometer delitos malos, pero claro. ¿Por qué usted entiende que hay que subir el sueldo a los policías? ¿Y cómo come una gente con 5.800 pesos? Que digo el raso que es lo que gana, que ganaba. ¿Cómo come? Si yo le compré un desayuno a esa muchacha ahora y me cobraron 125 pesos, un desayuno. Sí, claro, estoy muy de acuerdo porque primeramente, como dijo mi papá, también ellos es una manera de que puedan sobrevivir, porque hoy en día sabemos que el porciento mínimo para sobrevivir una persona es un sueldo de 25.000 pesos y ningún pobre hoy en día lo gana. Este movimiento, por lo que se observa, cuenta con el apoyo, si se quiere, mayoritario de la población. Esas son entrevistas aleatorias y nadie ha dicho que está en desacuerdo. Y a través de los medios de comunicación, la gente más sensata y organizaciones como la de ustedes, como participación, apoyan este movimiento. ¿Por qué es tan difícil que reivindicaciones de este tipo se logren cuando se trata de policía, Fuerza Armada? Son como cotos cerrados. Así es, yo pienso que es muy interesante que por primera vez estamos viendo un movimiento de ciudadanos, de ciudadanas, planteando reivindicaciones y sobre todo tratando de plantear políticas que puedan reformar esa institución. Porque el problema de la seguridad en la República Dominicana o de la inseguridad es muy sentido por la población
y cuando se habla y se aborda este tema, inmediatamente nos enfocamos a la institución policial. Y entendemos que cambiando esta institución, tratando de dotarla de los recursos, de nuevas políticas, pues será posible enfrentar los altos niveles de inseguridad en la República Dominicana que trascienden lo que le llaman percepción. Estamos ante un problema que es estructural y que es sistémico. Por eso, la transformación de la Policía Nacional necesariamente tiene que ser integral y tiene que partir, lo primero que tiene que pasar aquí es que el Estado Dominicano pueda tener una política de seguridad, que no existe. El Estado Dominicano no tiene una política pública de seguridad, ni ciudadana, ni pública, ni de seguridad nacional. Entonces, si no existe eso, que sería la política de Estado, pues será muy difícil poder avanzar en lo que implica los aspectos específicos de la policía, que necesariamente cruza por la profilaxis de esa institución, que claramente todo el mundo está convencido que está penetrada por el crimen, que está penetrada por el narcotráfico, y que con esa institución, no importa que tengamos una ley nueva, no será posible avanzar. Ustedes se han referido en general, y los demás invitados, a las condiciones y a los abusos que se cometen contra los agentes dentro de su propia institución, olvidándose, como tú decías, Carlos, como decía Daniel y Daurin, de que esos son ciudadanos y ciudadanas y tienen derechos laborales como todo el mundo. Así es. Una de las reivindicaciones de este movimiento es precisamente ese derecho laboral. Veamos qué nos dice el general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez. Los policías no tienen derecho a asociarse, no tienen derecho a deliberar. Entonces yo pienso que con la dignidad humana y los derechos constitucionales no debería privarse ese derecho. Ok, que no deliberen ni opinen en contra de políticas públicas atinentes a temas políticos, pero en el tema policial ellos deberían deliberar. O sea, eso yo pienso que es contradictorio. Bien, gracias. Vamos al estudio B. ¿Qué nos dice sobre ese impedimento que le tienen a los agentes de asociarse? ¿Qué nos dice Roberto Medina? Sí, siempre se ha hablado de lo que es la disciplina y en base a esa disciplina el policía ha sufrido por muchos años. Sin embargo, el policía es, como ustedes decían, es un ciudadano común y corriente. A veces decimos que el policía no trabaja, que el 50% de los 35.000, 37.000 policías que tenemos no trabajan. Sin embargo, yo difiero de eso. Yo considero que el policía, si se le aumenta, va a trabajar. Un caso que yo siempre digo es donde yo vivo, que soy el presidente de la Junta de Vecinos de mi sector. Aproximadamente tenemos ahí en mi sector de 30 policías. Yo sé dónde trabajan, sé dónde conchan, sé en la tienda que trabajan, pero la excusa de ello es que no se le paga. El día que le paguemos al policía, ese día podemos exigirle. Y yo, que duré 22 años trabajando en la policía y pedí mi retiro por mi propia voluntad, sé dónde trabaja cada policía y sé que se le aumenta en este mes a todos los policías y en 2 meses ya tenemos los 37.000 policías en la calle cuidando a la ciudadanía y esa es la verdadera reforma que queremos todos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y continuamos en breve. Cuando un policía se retira con un sueldo de miseria, con deudas, con enfermedades. Entonces, no tiene una seguridad social satisfactoria. En estos momentos está suspendida prácticamente la seguridad social de los pensionados, porque no se le ha habilitado, luego que con la nueva ley se le quita para pasarla a un régimen especial de pensiones, que manda una ley que todavía no se ha hecho, o sea que están en un limbo jurídico, en cierta forma, en cuanto al respaldo de seguridad social, y que el sueldo de los pensionados sea equivalente, de acuerdo a los rangos y las posiciones, al que devenguen los activos en el momento, para que si va incrementándose de los activos, también se vaya incrementando de los pasivos o retirados. Bien, ese es otra de los motivos también de esta lucha. Vamos a ver qué nos dice Karen Ulerio, que es esposa de un policía activo y que tiene en su hogar, tienen 2 niños. Este tema, ¿cómo ustedes lo piensan? Tu esposo todavía es joven, ustedes son jóvenes, pero él está expuesto al peligro. Exacto. Cuando un agente policial lamentablemente pierde la vida en sus labores
o cuando ya tiene cierta edad, cómo enfrentar esta situación de que deben contar con una vivienda, de que deben tener acceso a los servicios médicos y a continuar viviendo, es decir, comprando alimentos, transportándose. Ese problema, ¿cómo les afecta a la familia de los policías, Karen? Le afecta un 100%, porque definitivamente nosotros estamos viviendo en un lugar alquilado, ni siquiera es de lo que nos descuenta del policía, que le descuentan algo sobre la vivienda. Ni siquiera eso no los aportan. ¿Ese descuento a cuánto asciende? Bueno, en 200. ¿Y qué se supone que se hace con ese fondo que le descuentan a los policías? Perdón, disculpa. Digo, ¿para qué le descuentan ese dinero que se dice por concepto de vivienda? ¿Es para un plan de vivienda o algo así? Para un plan de vivienda. ¿Y a quiénes les dan esa vivienda? ¿La dan a cualquier policía, a todos? Claro que no, a lo más grande, a las personas que tienen más rango. Me refiero a los que están enllavados. Enllavado. Exacto. Bueno, vamos con Roberto ahí mismo, porque se habló de las condiciones ya de retiro del policía. Usted mismo hablaba de lo que ocurren con los agentes retirados. ¿Cómo enfrentan ustedes el día a día de los agentes retirados que carecen de lo mínimo para vivir? ¿Quién le presta cualquier auxilio una vez que ya no son agentes activos? Sí, para continuar ahí mismo con el plan de vivienda que se le preguntaba a Eulerio, yo duré 22 años, esos 22 años la policía me los descontó, me hizo un descuento. Ellos descuentan 300 pesos todos los años para una vivienda, y el día que el policía se va retirado no hay vivienda. Porque si la policía tiene un plan de vivienda, me parece que por las Américas, pero esa vivienda solo se le da al policía que es de la jefatura de turno. La jefatura de turno se le da esa vivienda a los policías que andan con los jefes de turno. Sin embargo, lo que aportamos para esa vivienda no nos llevamos esa vivienda. O sea, es un reparto con favoritismo que se hace. Correcto, no nos dan. Y entonces, si ustedes reclaman ese dinero, ¿no se les devuelve? No, nadie nos da explicaciones, y es un malestar general que hay entre los pensionados, al extremo que eso en cualquier momento va a estallar, porque los pensionados dicen que su vivienda hay que conseguírsela, y es cierto, 20, 30 y 40 años descontándole una vivienda y que al final la vivienda no aparezca. Entonces eso no es justo. Y si un agente, por ejemplo, muere, Dios no quiera, o sea, ¿tampoco a la familia le devuelven ese dinero? No, ese dinero queda en el limbo. El dinero de la vivienda actualmente queda en el limbo porque no se le da vivienda. Usted dice limbo, por mi casa le dicen robo a eso. Bueno, venimos aquí de nuevo. Daurin, ¿qué tú nos dices? En el limbo no queda ese dinero. Nos perdimos un buen policía cuando tú fuiste sacado de la policía por tu denuncia, pero tal vez te libramos de un gran problema en tu futuro. Así es. Bueno, corroborando, aportando a lo que dice Roberto, que el dinero se queda en el limbo. En el limbo no se quedará, alguien sabe de ese dinero. Y él decía 300 pesos al año, es 300 pesos al mes que se le descuenta, y al final las condiciones del policía cuando pasa el retiro es peor porque en vez de tener más beneficio, cuando pasa el retiro, después de 15, 20 años, 25 años de servicio público a la patria, al país, su condición económica y su condición de vida pasa peor. O sea, es algo inhumano. De verdad que no tiene explicación de cómo una persona, un servidor público, dura 25, 30 años, 35, y en vez de que su vida cambie, empeora. Aquí teníamos en principio, Daniel, el ISFAPOL, luego se dividió. Ahí, por cierto, hablando que a veces las Fuerzas Armadas tienen ciertos privilegios sobre la policía, hubo una parte del dinero de descuento que correspondía a la policía, que como se separó y se creó el ISPOL, separándose del ISFAPOL, ese dinero nunca se le entregó. O sea que ahí ya los policías fueron perdiendo también. No, lo que sucede es que el tema es más complejo. La policía ha presentado siempre una situación muy particular, y es con respecto a los especialismos. En la policía es la única institución que yo conozco, pública y privada, donde un especialismo que se le asigna a un coronel puede significar 4 o 5 veces el sueldo de ese coronel. Y si ese coronel dura 6 meses en ese especialismo, el día que se retira hay que jubilarlo tomando como
punto de partida el especialismo. Más que el sueldo. O sea, porque la Fuerza Armada tengo entendido que no puede ser igual o superior al sueldo. No, porque en ninguna institución del mundo el pago extra, el especialismo puede ser más que el pago del sueldo base, pero en la policía llega a ser hasta 4 veces. Entonces, la policía estaba sangrando los fondos del IFAPOL. Donde estaban juntos. Por eso es que cuando se habla de poner en retiro la cantidad de generales que contempla la nueva ley, no hay dinero para ponerlo en retiro, porque en los viejos reglamentos, y esto es importante y esperemos que cuando se aprueben los nuevos reglamentos de aplicación de la nueva ley orgánica, esto se contemple, decía que cualquier oficial que iba a retiro tenía que tomársele como base el especialismo que estaba. Por eso es que los jefes de policía llegan a la jefatura y empiezan a darle especialismo a sus amigos, a los oficiales más cercanos. Pero entonces sigue el problema, porque lo que ellos han denunciado, por ejemplo, ese descuento para vivienda, pero esa vivienda se la dan a los amigos de los jefes de turno. Yo no conozco mucho. Los otros días fue que me enteré que había un plan de viviendas para policía. Porque ese descuento. Porque bueno, sí, correcto. Pero tengo entendido que ese plan de vivienda es manejado con mucha discrecionalidad y que realmente en términos de productividad es muy escaso. O sea, no hay la cantidad de vivienda que debería producir un plan de vivienda para una institución como la policía. Pero el problema de la policía va más allá todavía de todos esos elementos, esas zonas grises. El problema de la policía está en la misma nómina de la policía, porque yo siempre he dicho, y le pedí al honorable señor presidente de la República el año pasado que antes de aprobarse la nueva ley orgánica, y lo dije responsablemente, pedí 2 cosas. Pero la más importante que pedí fue que se hiciera una auditoría de recursos humanos de la policía. La nómina de la policía, de manera importante y significativa, está plagada de hijos de oficiales, de sobrinos de políticos, de hijos de políticos, gente que no desempeña ninguna función en la policía. Pero que gana mucho más que los agentes que trabajan de verdad. Claro, porque los ascienden, porque están catapultados por el favoritismo. Entonces, o sea, podríamos decir, Daniel, sí, como Carlos que trabaja el tema más de transparencia, que la policía es una de las entidades del Estado menos transparente que hay entonces. Bueno, yo pienso que la policía en el proceso de transformación debe ser intervenida de manera urgente por todos los órganos de control. Lo primero es el Ministerio de Administración supuestamente construye Pública. Vivienda y no se sabe. Lo primero no le paga lo que corresponde. Lo primero es el Ministerio de Administración Pública tiene responsabilidad en esa auditoría de recursos humanos que se plantea de la Policía Nacional. De igual manera, la Dirección General de Compras y Contrataciones debe intervenir la Policía Nacional para conocer cómo está funcionando el sistema de compra en esta institución, que sabemos los niveles de opacidad con los cuales se maneja. Pero además, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, de manera simultánea, todos estos órganos tienen que intervenir. Pero lo más importante, que se tienen que transparentar todos estos descuentos que se hacen a los policías, que no están fundamentados ni en una política ni en una norma, que se hacen de manera discrecional, en función del criterio de lo que llaman el jefe, porque todavía existe en la institución, el criterio del jefe. Y lo más grave aún que señalaba Daniel Pou, es los especialismos. Los especialismos no existen, no están regulados al interior de la policía. Se asigna de manera discrecional y es sobre la base de la familiaridad y el amiguismo con el jefe. Entonces, tenemos una institución que funciona al margen de una estructura del sistema de administración, de gestión del Estado, sino que el jefe impone su norma, el jefe impone cómo se hace, y ahí, entre comillas, sí funciona de manera disciplinada la institución. Funciona de manera disciplinada para favorecer a quienes estén en su momento dirigiendo esa institución. Entidad. Bueno, vamos ahora de nuevo con un video que nos va a revelar algo importante. Adelante. Tenemos derechos constitucionales, una constitución supuestamente muy avanzada, entonces no se explica cómo el policía no tiene derecho prácticamente a nada. No hay un organismo ni una institución que un policía pueda tocar a una puerta para solicitar apoyo o ayuda. Y un ejemplo de eso es que cuando yo tenía unos cuantos años escribiendo,
escribí un artículo crítico que no le gustó a los jefes de entonces y a los políticos que gobernaban, y fui apresado y destituido. Luego, más tarde, Daury Muñoz hace un video de desahogo y es cancelado. Y ahora, todos los policías que han subido video, desesperados por la forma de esclavitud en que viven y de violación a sus derechos, y lo han suspendido a ellos por hacer eso. Bueno, ahí relataba Juan Tomás lo que le ocurrió. Él inclusive escribía con la anuencia de la jefatura y de buenas a primeras porque dijo algo que no gustó. Prácticamente, primero le pusieron 15 días de arresto y después lo expulsaron de mala manera de la policía. Él lo que planteaba era que se estaba discutiendo en ese momento el proyecto de ley, de que estaba claro que la policía tenía una determinada función y los militares otra, y que no se podía ver bajo el mismo prisma, entre otras cosas, y eso no gustó en ese entonces, y recordamos cómo fue maltratado y luego expulsado de la policía. Hay una denuncia también muy recurrente, se manejan áreas de la policía que dejan dinero. Por ejemplo, quien administra quizá el avituallamiento, es decir, los uniformes, las botas, pero la alimentación. ¿Cuánto corresponde, vamos a ver, Daurín, lo que supuestamente se usa para cada gente para alimentación en el presupuesto? Bueno, al mes son 300 pesos lo que se le descuenta a cada policía de alimentación. Ah, pero se le descuenta el mismo, ni siquiera es un extra. No, se le descuenta. O sea, se le descuenta para una supuesta vivienda que no le dan y para alimentación. Y no le dan ni un pan. Y no tiene ni un pan diario y le descuentan ese dinero. ¿Dónde va para ese dinero? No, en el limbo no queda. No, que parece que el limbo es un hombre. Yo creo que sí. Yo creo que el limbo pasemos al estudio B. Vamos con Karen. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Que, por ejemplo, a su esposo se le descuenta, además del supuesto plan de vivienda, un dinero mensual de 300 pesos. 300. Supuestamente para que él todos los días tenga por lo menos almuerzo. ¿Usted sabía eso? Claro que sí, que lo sabía. ¿Pero él almuerza con eso o tiene que almorzar con lo que usted le guarda? Por Dios, con lo que yo le guardo. Porque allá no le dan comida. Nada. No, y cuando él tiene que estar patrullando en la calle, ¿cómo se hace? ¿A la buena de Dios? Lamentablemente sí. A la buena de Dios, él tiene que pararse por ahí a ver quién puede dar comida. Bien, vamos con Roberto Medina. Don Roberto, sí. Este es un problema viejo en la policía, ese descuento para alimentos, pero que realmente no les llega a los agentes. Hay una confusión en cuanto al descuento, no es un descuento. Al policía se le aporta 250 pesos a los alistados y 300 pesos a los oficiales superiores. Ese es un extra que se le debe dar. Que se le da, sí. Hay una confusión en cuanto a que se le descuenta. No, ahora no es un descuento. Se le da 300 pesos para el mes, para que coman durante un mes. 300 para un mes, pero ¿y qué puede comer una gente con 300 pesos en un mes? Nada, sigue padeciendo el policía. ¿Pero de verdad se le da ese dinero o se queda en el camino? Se le da en el mismo cheque. 300 pesos. 300 pesos. Sí, se supone que con eso usted debe comer un mes completo. El mes completo, sí. Dividido 300 pesos entre 10 pesos. Para alimentación. Sí. Bueno, un huevo puede comer. De la falta de claridad que estamos hablando. Algunos entendemos que se descuentan, otros entienden que es un extra. Lo que quiere decir que es una política no hay transparencia, que no tiene claridad, no tiene transparencia, no hay nada, porque todo se maneja sobre la base de la discrecionalidad, sobre la base de la improvisación, precisamente para alguien poder alimentarse con todos esos que no son tan chelitos. No son tan chelitos. Si nosotros hacemos un cálculo, estamos hablando que ahí podemos tener... Hay una cosa extraña con la policía. Casi todos los jefes que llegan denuncian problemas de corrupción. Porque dicen, aquí hay tantos millones que se van en combustible que no va a la policía. Pero el propio jefe lo denuncia. O algunos jefes pasados decían que sus antecesores, porque no lo decían ellos mismos, por ejemplo, le quitaban a personas que nombraban o lo trasladaban a un lugar que se suponía bueno y durante un tiempo le quitaban la mitad del cheque o el cheque. Y que entonces, por esas operaciones, podía fácilmente reunirse hasta 1.000 millones o 900 millones y que eso se repartía en grupo. No sabe si eso existe todavía. Este jefe no ha hablado de eso, sí habló de los combustibles y de que la mayoría de los policías no trabajan. Si no trabajan, Daniel, ¿en dónde están esos policías? Bueno, en la policía se da una situación que es bastante interesante. Y es una de las cosas que yo planteo y por lo tanto le había pedido la auditoría de recursos humanos. En la policía
cuando usted hace una evaluación de la cantidad de subalternos por oficiales, están prácticamente a la par. Están prácticamente a la par. O sea, hay la nómina de la policía. Yo imagino que eso será un caso único en el mundo. Sí, es un caso. Pues, pirámide invertida tenemos. Sí. Para comenzar, la policía tiene 500 y pico de coroneles, entre coronel y teniente coroneles, 51 generales. Pero cuando usted va descendiendo, se va a dar cuenta que se va agrupando. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos esos policías que están asignados a empresarios, comerciantes, políticos, casi todos son mayores y capitanes. Es el rango que más le gusta a ellos porque es un rango ya de oficial, ¿verdad? Sí. Aunque claro, usted podrá encontrar personas, yo conozco un exfuncionario público que tiene un coronel asignado como chofer. Caramba, que no se da ese, entonces, un coronel chofer. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso trae una distorsión en la policía. Y entonces eso ocupa un volumen altísimo. Por eso es que el policía que esté en la calle no tiene supervisión, porque los rangos de supervisión están distraídos en actividades que no son propias de la policía. Como dice Carlos, servicio doméstico, algunos incluso están alquilados. Yo he tenido confesiones de que están alquilados por sus superiores a empresarios para cuidarle. Ellos sirven a ese empresario, pero quien cobra es el superior. Él le tiene que entregar todo esto. Él le tiene que entregar su tarjeta de cobro mensual al superior, porque el empresario le paga un sueldo más atractivo que la policía. Y le da su comidita. Ahora claro, el superior también obtiene beneficios a través del empresario por unas ciertas relaciones de discrecionalidad que se producen. O sea, por los panoramas que hemos visto aquí, que todos ustedes han dado su testimonio, tanto los agentes, la esposa del agente, de la situación que vive la familia de un policía, toda la falta de transparencia, los problemas, los abusos que hay laborales, es evidente que hace falta una profunda reforma policial, pero ese será el tema que vamos a invitar a uno de ustedes para otro espacio porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Carlos Pimentel, a Daniel Pou, a Daurin Muñoz, a Roberto Medina, a el agente policial que nos dio su testimonio a discreción, y a Karen Ulerio, esposa de un agente policial activo, y también al general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez, que habló con nosotros en una entrevista previa que le hicimos. Muchísimas gracias. No se vayan, amigas y amigos, que hay más en Acento TV.